De hoy. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Vamos a empezar entonces el día de hoy, 18 de mayo del 2021. Empezamos la clase. Hoy día nos toca trabajar el tema de la guerra con Chile. El tema de por sí es un tema sumamente amplio, pero también a veces controvertido, ¿no? Por eso no entiendo mucho. Soy más ruso. Y ya, después la vacuna va a ser peor. Bueno. Entonces, vamos nosotros a desarrollar el tema, como le decía, de la guerra con Chile, ¿no? Este, bueno, ¿no? Ujú. Ahí está. Este es el material que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, vamos a ver los acontecimientos de los años de 1879 a 1883, cómo de alguna manera aquí se va a ir configurando gran parte de lo que va a ser el derrotero del Perú, no solamente de lo que va a ser aquí, ¿no? Años, los 10 años posteriores a la guerra con Chile, sino prácticamente lo que va a ser el Perú, ¿no? O sea, cómo entender al Perú en la posguerra. Ahora, pero para eso nosotros tenemos también que ir engranándolo con el tema que habíamos desarrollado en la clase anterior. Y en la clase anterior nosotros habíamos visto el tema del primer militarismo. Inclusive el material se les alcanzó. Y nos habíamos quedado en el golpe de Estado que se había dado por parte de los hermanos Gutiérrez, ¿no? Habían dado los hermanos Gutiérrez a Balta. ¿Por qué el golpe de Estado? ¿Por qué el intento del golpe de Estado? El objetivo era impedir el ingreso del señor Manuel Pardo y Lavalle. ¿Por qué impedir el ingreso de Pardo y Lavalle? Pardo y Lavalle había señalado que era necesario en el Perú hacer grandes reformas, ¿ya? Grandes reestructuraciones. Pardo había sido ministro de Hacienda, lo que sería el día de hoy ministro de Economía, durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Y Pardo se había dado cuenta de que, lamentablemente, ya en el Perú, uno de los grandes problemas era cómo había crecido, cómo se había dado el ensanchamiento del sector, pues aquí, o de lo que sería pues el Estado, ¿no? De la burocracia estatal. Debido a que prácticamente esto lo que añadía al Perú, más allá de la corrupción y todo ello, lo que añadía era un gran gasto público, el cual minaba otras posibilidades de desarrollo por parte del Perú. O sea, si alguien quería hacer un proyecto nuevo, uno de los grandes problemas iba a ser a nivel presupuestal. Entonces, Pardo, influenciado por lo que es en ese momento las corrientes positivistas acerca de la ciencia, la tecnología, mejorar de alguna manera la capacidad administrativa. Entonces Pardo llega a la conclusión, ¿ya? Pardo llega a la conclusión de que es necesario mejorar el sistema administrativo, el sistema burocrático, ¿no? Los gestores en el Perú, pero esto tiene que ir, pues, de alguna manera con lo que nosotros el día de hoy llamamos el proceso de la llamada meritocracia. ¿Qué quiere decir? Que tenían que estar en el Estado los mejores. Y si se le tenía que pagar, se le pagaba bien, pero no necesitamos 10, necesitamos 1 o 2 simplemente, ¿no? Entonces, en cada puesto. Y es así entonces que Pardo se mete prácticamente con aquellos que habían tenido el control del aparato administrativo en el Perú. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate, bueno, bajo los planteamientos que te digo, ¿no? Pregunta, ¿estaba bien hacer una reforma, en primer lugar, burocrática o no? Bajo los planteamientos de Pardo. ¿Estaba bien? Sí, Sí, ¿no? Claro, sí. de alguna manera, creo que la gran mayoría coinciden que estaba bien. Ahora, la pregunta viene en base aquí, ¿no? Al ejemplo. Si tú fueras parte del Estado, ¿ya? Y tú y tus amigos llegaron al Estado, producto de que tuvieron simplemente buenos amigos, ¿ya? Y eres consciente de que no tienes una gran labor en el Estado, pero a ti la política, el Perú, eso va al final. La pregunta es, ¿te conviene lo que está haciendo Pardo? ¿Te No, conviene? no me conviene. ¿Apoyarías la reforma de Pardo? No. No, ¿no? Claro que no. Profe,
Usted me está diciendo que hay gente que no se mueve por una cuestión política y que se puede mover simplemente por intereses económicos, sí. Por si no le importa con quién haga el pacto, no le importa, ¿ya? No le importa. Simplemente hago el pacto con aquel que me ayude, ¿ya? Entonces, así es simple, ¿ya? Es una cuestión pragmática, ¿ya? Profe, está hablando el día de hoy, no, te estoy hablando de este contexto. Por eso que, a pesar que Pardo gana las elecciones en 1872, Pardo haciendo algo que no habían hecho anteriormente los políticos, que era buscar este apego al sector, a las masas a través de convocarlos a las plazas. Bueno, eso era algo nuevo, no se había hecho, pero bueno, lo hace Pardo. A pesar de todo ello, entonces deciden evitar que Pardo llegue al poder. Era una de las cosas que había señalado, ¿ah? No solamente iba a atacar a la burocracia civil, sino también a la burocracia militar. Señalaba que había que reducir el gasto, había que pasar a muchos militares al retiro, en fin, ¿no? Además de modernizar realmente, pues, el sector militar, ¿no? Entonces, institucionalizarlos. Lamentablemente, vas a tener que esperar hasta el siglo XX para poder hablar de dicha institucionalidad. Pero bueno, entonces, había gente que se oponía a esto y terminó con el golpe de Estado a Balta. ¿Por qué el golpe de Estado a Balta? Porque el objetivo es que no ingrese Pardo al poder. Finalmente, ya Pardo convoca a la muchedumbre y terminan dando el contragolpe, ¿no? Los hermanos Gutiérrez, como te dije en la clase pasada, terminaban de esta manera, ¿no? Colgados en la Catedral de Lima, ¿no? Así entonces llegaba al poder Pardo. Pardo, como te dije, había sido ministro de Hacienda, o sea, Pardo no es un campesino, no es un hijo de podemos decirle, de un pobre urbano, no. Pardo viene de la élite, ¿ya? Pardo es parte de esa élite, inclusive relacionado a los comercios guaneros. ¿Recuerdas al señor Francisco Quirós y toda su gente? ¿Ya? Entonces él está relacionado a ese grupo. De alguna manera entienden que ha habido una traición por parte de los militares cuando le entregaron a Dreyfus el control del recurso guanero en vez de cedérselo a la compañía peruana del guano. Entonces ese es Pardo, ya Pardo, ¿no? Pero la profesora Carmen McEvoy, ¿ya? En su texto acerca de el proyecto Pardo, ¿ya? Un texto voluminoso, ella señala que prácticamente que con Pardo estamos iniciando una suerte de modernización en la política, e inclusive estamos ante un primer proyecto, ya sea de élite, pero es un proyecto, ¿ya? Es un proyecto, ¿no? Un proyecto mucho más inclusivo, mucho más englobador. Bueno, entonces Pardo gobernará de los años de 1879 al 76, dando inicio al primer civilismo. Pero el primer civilismo será hasta los años de 1879, o sea, quiere decir hasta la guerra con Chile, ¿no? A ver. Entonces Pardo tiene un conjunto de proyectos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, la política ferrocarrilera le parece interesante, ¿no? Unir al Perú, poder de repente llevar a cabo la comercialización de los productos a nivel interno, le parece interesante poder sentarse a conversar con la casa Dreyfus y renegociar pues el contrato, de alguna manera pues que el guano vaya a mano de los nacionales y que sea el sector de la élite nacional la que pueda de alguna manera cada vez fortalecerse más y empezar a sentar presencia. Y en algún momento cuando se da cuenta dice, pero momentáneamente no tenemos los ingresos del guano, entonces vamos a buscar otro. Vamos a buscar momentáneamente, mientras terminamos de negociar con Dreyfus, vamos entonces a conversar con quién. Vamos a ver otro recurso. Y el otro recurso es el salitre. ¿Ya? El recurso salitrero en la zona del sur, en la zona de Tarapacá, ya tenía participación de algunas compañías inglesas, de algunas compañías, digo, peruanas, pero también habían compañías fundamentalmente de carácter anglo-chileno que tenían presencia en Tarapacá. Entonces, la élite peruana también quiere presencia o quiere una mayor presencia en torno al control salitrero. Y Pardo de alguna manera lo representa, pero también Pardo entiende que eso podría ser beneficioso para el Estado peruano, que en este momento sus arcas están vacías prácticamente, estamos rumbo a una bancarrota fiscal y que el salitre podía ser una solución. La primera medida que tomó Pardo fue la llamada Ley del Estanco del Salitre, mediante la cual el Estado era el único que podía encargarse de la comercialización del salitre. ¿Por qué el salitre se había convertido en un recurso tan importante?
era utilizado en la fertilización de tierras y era utilizado como insumo para la producción de explosivos. Estamos en un contexto en el cual las diferentes potencias industriales se están armando hasta los dientes. Este periodo se llama la paz armada. Ese recurso es importante, ¿ya? Es central, ¿ya? Entonces, la sal de abono, exacto, ¿no? Estamos hablando ahí, como insumo. Recuerda que estamos en el contexto, en esta época de la segunda revolución industrial. Estamos en el gran desarrollo de la industria química. Entonces, el recurso salitrero tiene diferentes usos, ¿ya? Diferentes usos. Insumo, ¿ya? Como insumo, ¿no? Algo más para agregar. Entonces, así lo entiende, ¿ya? Así lo entiende. Entonces, ¿cómo utilizar el recurso salitrero? ¿Ya? Tiene salida en el mundo. Ahora, el guano no ha dejado de ser importante. Inclusive el precio del guano no es que se ha caído estrepitosamente, no es que ya no hay tanta conversión del guano en el mundo, no, sigue habiendo la conversión del guano. ¿Ya? Por eso que el salitre, fundamentalmente, si va a tener algún tipo de función, va a ser más que nada para el terreno del insumo bélico. ¿Ya? Pero bueno, la cuestión es que finalmente la ley del estanco le fue bien, ¿ya? Le fue bien a Pardo, y Pardo fue un poco más allá. Llevó a cabo finalmente la nacionalización de las salitreras, o podrías llamarle la expropiación de las salitreras. Se las quitó al capital anglo-chileno, ¿ya? Se los quitó, ¿ya? Al quitársele, ¿ya? Al capital anglo-chileno, entonces, el control del recurso salitrero, ya estabas creando las condiciones para lo que iba a ser en el futuro el enfrentamiento con Chile. Entonces, cuando algunos dicen, ¿no? El Perú no hizo nada para que se le declare la guerra, no es tan cierto. ¿Ya? No es tan cierto, el Perú sí hizo, e hizo bastante para que se le declare la guerra, ¿ya? Profe, pero entonces pero está haciendo valer sus recursos. No importa. La cuestión es que estás perjudicando a alguien económicamente y ese va a responder, ¿ya? Profe, pero no es justo. No te estoy hablando si es justo o no es justo. Te estoy diciendo cómo están las cosas, ¿ya? Estamos tratando de sustentarlo en frío. Entonces, profe, pero Pardo está nacionalizando, está expropiando. ¿Cómo es posible, profe? Eso es rojo, profe. No, Pardo es de la élite y en ese momento entiende que el salitre es la manera de poder salir de la crisis. Pero también toma otras medidas, como por ejemplo, quitarle presupuesto al ejército, quitarle presupuesto también a lo que es en ese momento la burocracia civil, reducir la cantidad de servidores públicos, y bueno, entenderás que todo eso no cayó bien a aquellos que habían detentado por tanto tiempo el Estado peruano, el control del Estado peruano. Funda la Compañía Salitrera del Perú, ¿ya? Para que ésta se encargara, pues, del salitre de ahora en adelante, este recurso que había sido nacionalizado. Su presidente es el señor Francisco García Calderón. Trata de impulsar también, inclusive, la parte técnica, ¿ya? La parte técnica. Él se entiende que la tecnología y la ciencia tienen que ir de la mano y tienen que ayudar en el desarrollo del país. Entonces, está bien, ¿ya? San Marcos, ¿no? A través de San Marcos tenías una gran intelectualidad, abogados, tenías clérigo, bueno, más que nada, ¿no? Tenías abogados, literatos, ¿no? En fin, ¿no? Entonces tenía gente muy sapiente de repente en la parte de las letras, ¿no? Pero lo que tú necesitabas en ese momento era productividad, producción. Y una de las piedras angulares para la producción es la ingeniería. Es así entonces que Pardo va a fundar la Escuela Nacional de Ingenieros. La Escuela Nacional de Ingenieros que el día de hoy tú le llamas UNI. ¿Ya? Entonces, esos son los orígenes de la UNI durante el gobierno de Pardo. Y bueno, entonces Pardo está haciendo remodelaciones dentro de lo que se puede, ¿no? Con lo poquito que se tiene, está haciendo remodelaciones. Para quitarle poder al sector militar, lo que se establece es que el servicio militar deje de ser obligatorio para ser voluntario. ¿Ya? Por ahí algunos van a criticar esta medida de Pardo, ¿no? Pero bueno, lo que está haciendo es quitarle poder al ejército. Recuerda que ellos habían intentado no dejar que Pardo ingresara al poder. Pero él entiende que la guerra con Chile se puede dar. Ya desde antes, ya desde que llevó este tipo de medidas, poco a poco se ha ido dando el acercamiento entre Chile y Bolivia.
Chile y Bolivia sí. Profe, pero si son enemigos, no. En realidad en ese momento habían grandes relaciones entre Bolivia y Chile. Bolivia lo que quería era fundamentalmente beneficiarse del control del puerto de Arica, que era el puerto por donde salía gran parte de su exportación de minerales. Y Chile lo que quiere pues son recursos fundamentalmente salitreros, ¿no? Entonces en esa parte van comulgando intereses. Pero finalmente no se dio pues no se dio esa alianza militar entre Chile y Bolivia. Entonces, frente a ello, al no darse esa alianza militar, Pardo va a buscar ganar por puesta de mano. ¿Querían salir al mar? No. Bolivia tenía salida al mar. Bolivia tenía salida al mar. ¿Ya? Profe, ¿qué quiere decir eso de mutualista? Ya, el movimiento obrero de la época de Pardo es organizado a través de aquí de las llamadas mutuales. ¿Qué quiere decir? El apoyo entre los obreros. Alguien se enferma, hacemos una chanchita, le damos el dinero, listo, señora, aquí ayúdese, ¿no? Alguien le falta, alguien tiene algún problema, armamos una bolsa, lo apoyamos, ¿no? Oye, no puede venir a trabajar, entre todos nosotros cumplimos su trabajo y de esa manera, por favor, ayuden. Ese es el mutualismo. ¿Cuál va a ser la diferencia más adelante? Durante la época de la República Aristocrática, la diferencia con el mutualismo será que allá van a empezar a pedir y decir, ¿no? En algún momento, oye, ¿sabes qué? Está bien, ¿no? Él se ha enfermado, él tiene en este momento estos problemas, pero no todo debería quedar en nuestras manos, ¿no? Deberíamos buscar que el empresario también cubra esto. Y ahí eso va a tener que ver con los sindicatos, pero eso es más adelante. Eso va a tener que ver más adelante, en la República Aristocrática. Aquí estamos ante los inicios, ante la germinación recién del movimiento obrero. ¿Ok? Entonces, esto es parte. ¿Ya? Entonces, profe, ¿cómo fue esa defensa, el Tratado de Defensa Mutua? Algunos dicen que es un tratado secreto. No es un tratado secreto. Ya no es un tratado secreto, porque el tratado inclusive va a ser publicado en un periódico londinense. Entonces, ¿para qué publicarlo en un periódico londinense? Para que sea secreto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quería? Vamos a poner así de manera, trancos largos, ¿ya? Si aquí tenemos entonces a lo que va a ser el Perú, por aquí tenemos lo que va a ser entonces Bolivia, ¿ya? Por aquí tenemos entonces Argentina. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que Argentina, Bolivia y Perú formen un solo bloque. Ante la posibilidad de que en algún momento Chile quisiera llevar a cabo una guerra. ¿Y cuál sería el problema para Chile? El problema para Chile sería que tendría que enfrentar, ¿ya? Tendría que enfrentar navalmente al combinado de Perú y Argentina y a nivel terrestre a la fuerza boliviana y la fuerza argentina. Entonces, con eso se acabó la posibilidad de que Chile tratara de llevar a cabo un conflicto. Entonces, ese era el objetivo. ¿Ya? Entonces, así se planteaban las cosas. Ese era el tratado que quería hacer Pardo. Pardo había llevado a cabo la coordinación para llevar a cabo ese tratado. Pero no se pudo. ¿Y por qué no se pudo? No se pudo por tres cosas. La primera, Brasil se va a meter al conflicto. Chile le señala a Argentina que si se mete a este tratado, los brasileños y los chilenos llevarán a cabo en primer lugar su invasión sobre Argentina, que es el que tiene más que perder aquí. Entonces, de ninguna manera puedes meterte a este tratado. Segundo, se le señala ya a Argentina, entonces que de ninguna manera pues aquí firme tratado y que bueno, los problemas que tienen en ese momento limítrofes por la zona del sur, por una zona que se llama la Patagonia, no importa. Si lo quiere entonces Argentina, que lo tome. Total, no hay problema. ¿Ya? No hay problema. La Patagonia que quede para Argentina. Total, el desarrollo de Chile está hacia el norte. El día de hoy muchos pueden decir, pero el día de hoy hay grandes recursos en la Patagonia, sí, pues, pero en ese momento hay que entenderlo en el contexto histórico, para ellos el desarrollo de Chile estaba hacia el norte, no estaba hacia el sur. Entonces, en ese momento perder la Patagonia no es un problema, no es una tragedia. Y finalmente, si alguien se opone al ingreso de Argentina ya al tratado, es
Bolivia. ¿Y por qué Bolivia se opone al ingreso de Argentina? Por un problema de límites territoriales en la zona del norte de Argentina, bueno, en la zona de frontera entre Bolivia y Argentina, que se llama Tarija. Entonces, los problemas fronterizos por Tarija hacen que finalmente Bolivia rechace el ingreso de Argentina a la alianza, ¿no? Así entonces, la alianza defensiva quedó solamente entre Perú y Bolivia. ¿Ya? Te digo todo eso porque ha venido en pregunta examen de admisión los motivos por los cuales Argentina no ingresa al tratado. ¿Cómo se llama ese tratado? Sí tiene una denominación, me parece, tiene que ver con Ribagüero Benavente, algo así, ¿no? Pero la cuestión es que lo que tenemos aquí es el tratado, se le llama, ¿no? Tratado de Defensa Mutua entre Perú y Bolivia. ¿Ya? ¿Tiene una denominación? Sí, tiene una denominación, tendría que buscarlo. Entonces, profe, esos son los problemas para firmar el tratado. Bueno, entenderás entonces que está bien, Perú no invierte tanto en el sector militar, porque tampoco tiene, ¿no? Ha ido reduciendo el sector, al sector militar, por eso que el Tratado de Defensa Mutua debía ser un candado para evitar la expansión de Chile, pero finalmente no se logró el ingreso de Argentina. Pardo, ya, vamos terminando aquí, Pardo había hecho un conjunto de reformas. Las reformas que hizo Pardo tenía que buscarse continuidad al proyecto Pardo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pardo? Para darle continuidad a su proyecto, no había reelección en ese momento, él se queda hasta el año 76. Entonces Pardo lo que hace es buscar a alguien de los militares que pueda continuar con el proyecto civilista. Profe, ¿quién podría ser? Mariano Ignacio Prado. Y Mariano Ignacio Prado, con el apoyo del civilismo, llega al poder el año de 1876. Pardo no se aleja de la política, él continúa, el proyecto hay que darle continuidad, y lo que hace Pardo es establecerse en ese momento se establece en ese momento en el Parlamento, ¿ya? Se establece en el Parlamento. Es elegido parlamentario, es elegido presidente del Parlamento, y lo interesante es que ahora Pardo lo que está haciendo es ya no solamente apoyándose en el Ejecutivo, sino ahora tiene el control del Poder Legislativo. Entonces, si ya Pardo había tenido un gran poder con su gobierno anterior, ahora imagínate Pardo, presidente del Parlamento, pero también siendo el que le está ideando el proyecto en ese momento a Mariano Ignacio Prado. Profe, pero esto es continuismo, ¿cómo es posible todo ello? Esto es política simplemente, ¿no? Es política. Pero Pardo se ha ganado grandes enemigos, y los enemigos no le van a perdonar lo que ha hecho Pardo. Saliendo del Parlamento, le van a disparar por la espalda. Va a caer y ahí muere Pardo. Muere Pardo, muere también su proyecto. ¿Por qué? Porque Mariano Ignacio Prado no tiene, ya, él tenía que seguir el libreto Pardo, pero ya al no tener Pardo, entonces ahora se tiene que seguir el libreto Mariano Ignacio Prado con algún apoyo de lo que quedó del civilismo, pero ya no va a ser lo mismo. Y es así entonces con Pardo que vamos, o con Prado, Mariano Ignacio Prado, que vamos a entrar en una mayor catástrofe. ¿Cuál va a ser esa mayor catástrofe, profe? Manuel Pardo y Lavalle había logrado que se sienten a la mesa los Dreyfus y llegar a una suerte de conciliación, ¿ya? Mariano Ignacio Prado ya no llega a eso. Muere Pardo, Mariano Ignacio Prado deja que los Dreyfus se vayan, pero al mismo tiempo los Dreyfus ya habían aprovechado por cierto tiempo la extracción guanera, y no pagan la deuda externa. Entonces nos dejaron en el aire. O sea, no solamente, ya tenemos el recurso guanero, está bien, tenemos entre comillas el recurso salitrero, pero tenemos también una gran deuda. Entonces, eso es lo que va a tener de ahora en adelante Mariano Ignacio Prado, ¿ya? ¿Quién fue, profe? Hasta el día de hoy lo están buscando. Entonces, así vamos a entrar a la guerra, ¿ya? Así vamos a entrar a la guerra. Entonces, por eso es importante entender el primer civilismo para poder entrar a la guerra, ¿no?
Porque si no, de repente el tema caería pues en una cuestión de nacionalismo, ¿no? Odio al chileno, cómo es posible, y nuestros héroes. Y como ya te dije, esto no es el colegio, ¿no? En el colegio te pueden hablar de todo esto, pero yo no, pues yo no voy a hacer eso, ¿ya? Entonces, profe, ¿qué ocurrió? ¿Ya? El salitre, como te dije, era un recurso sumamente importante para la época. ¿Era la primera vez que se conocía, profe, de esto? No, no era la primera vez. Ya en la época fin del virreinato, los jesuitas, por ejemplo, habían hecho algún tipo de acercamiento a la explotación salitrera. Esto lo conozco por periódicos de los años de 1811 que estaba revisando, en la cual se habla sobre la importancia del salitre por parte de los jesuitas. ¿Ya? Eso no está en los libros de academia, eso lo he sacado de un documento. Profesor, entonces, ¿qué año, profesor, en qué años inicia la presidencia de 5 años? Ah, ya más adelante, eso lo vamos a encontrar ya en la época de Leguía. ¿Ya? En Leguía se va a iniciar, luego se va a descontinuar y luego se va a retomar en la Constitución del año de 1879. Entonces, ¿qué fue la guerra? ¿Qué fue la guerra con Chile? Es una guerra de expansión territorial chilena, como digo aquí, y alguno por ahí podría decir, pero esto es apelar al nacionalismo. No, esto es simplemente ir acordes con lo que ocurrió, ¿no? O sea, al final, quien tomó el territorio desde la zona de Arica y toda esta zona costera fue Chile, ¿no? Así Bolivia se convierte en un país mediterráneo, se queda sin mar, sin salida al mar. Chile antes en Bolivia tenía salida al mar, sí, tenía su salida al mar por cobija. Aunque como te dije, el puerto que más se utilizaba era el puerto de Arica, que era el que más le convenía. Entonces, el día de hoy, ¿no? Bolivia se raja la vestidura y dice, no, pero nosotros teníamos nuestra salida al mar, ¿cómo es posible que nos hayan quitado los chilenos? Cuando tuviste salida al mar no lo aprovechaste. Cuando tuviste salida al mar no lo aprovechaste. Gran parte de tu exportación iba fundamentalmente por Arica. Ahí una familia que se llama la familia Ugarte fue una de las más beneficiadas económicamente en Arica, ¿no? Cuando se da la guerra, la familia Ugarte sale de Arica y se instalan en Francia, en París. Había. Por ahí se habla de un tal Alfonso Ugarte que va a financiar inclusive la resistencia en Arica. Profe, no hable así, profe, ¿cómo va a decir gente de plata? Alfonso Ugarte era misio, profe, era como yo, vivía en un asentamiento humano, no, no, ya. Entonces, eh, cuando nosotros no entendemos este proceso de la guerra, decimos es una guerra de expansión territorial chilena, impulsada por la oligarquía salitrera, y ese es otro punto, ¿no? O sea, la guerra es una guerra de élites, no que el chileno me odia, que no, que el boliviano es resentido, que el peruano es vivo, no, no, en realidad es una guerra de élites. Y las tres élites lo que quieren es el control del recurso, solamente que algunos habían aprovechado antes que otros y que los juegos de intereses iban a estar presentes ahí. ¿Quién estaba en el poder en ese momento en Chile? Estaban los pelucones, los conservadores. Recuerda aquellos que habían en su momento impulsado la guerra contra la Confederación Peruana Boliviana. Entonces quedaban en el poder y en ese momento eran aliados del capital inglés. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tomar los territorios de Tarapacá y Antofagasta. Tarapacá, profe, territorio peruano, Antofagasta, territorio boliviano. ¿Qué tienen esos lugares? Tienen salida, el recurso salitrero. ¿Ok? Profe, pero ¿es lo único que está en juego? O sea, está bien, hay un respaldo, el capital inglés, como usted dice, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a los Nor y los Thompson, pero ¿es lo único que está en juego? No, no es lo único que está en juego. ¿Qué más está en juego? El control de esto. ¿Y qué es eso, profe? El Océano Pacífico. El que gane la guerra tendrá el control del Pacífico Sur, la hegemonía. Aquí la guerra es entre el Callao y Valparaíso.
Profe, se están jugando entonces lo que va a ser el futuro, profe. Se están jugando quién va a expandirse geopolíticamente. Exacto. El día de hoy, en base al libro blanco chileno, su extensión comercial en Chile llega hasta Indonesia y por el sur llega hasta la zona de, hasta la Antártida. Y todo eso, dominio chileno. ¿Ya? Ellos lo entienden así, como esto es la zona que controlan comercialmente. Tú no controlas ni tus 12 millas. Tú dices 200 millas, ni 12 millas controlas. ¿Ya? Entonces eso te digo Perú del día de hoy, ¿no? ¿Ya? Ya, profe, ya. ¿Por qué me maltrata? Te estoy diciendo simplemente cómo son las cosas, para que veas, ¿ya? Para que veas, ¿no? Entonces, pero el capital inglés que va a invertir por Chile, tampoco es que, tampoco es que nos va a decir, pues, o le va a decir al capital chileno, está bien, te doy dinero, gana la Perú y Bolivia y se acabó. No, no. Apoyó el armamentismo chileno, pero más adelante, ¿ya? Más adelante, se las va a cobrar. ¿Y cómo se las va a cobrar, profe? Al final, la explotación del salitre de Antofagasta y el salitre de Tarapacá no va a quedar en manos del capital chileno, no va a quedar en manos del empresariado chileno o del Estado chileno. ¿Va a ir a manos de quién? De los Nori y los Thompson. Ellos son los grandes beneficiados. Chile obtendrá el territorio, pero el control salitrero quedará en manos de estos señores, de los Nori y los Thompson. La guerra, ¿ya? La guerra será para, para Chile también un gran gasto. Uno de los pocos países en Latinoamérica que puede decir que tenía cierta estabilidad política, que sus presidentes habían llegado a través de procesos electorales en gran parte del siglo XIX, era Chile, desde la llegada de O'Higgins en adelante. Pero la crisis posguerra, ¿ya? El costo de la guerra va a traer problemas en Chile, a tal punto que su primer golpe de Estado, el primer golpe de Estado en Chile, se va a sufrir después de la guerra. Chile se dio el lujo que en pleno proceso de la guerra llevara a cabo elecciones. Mira, imagínate, en pleno proceso de la guerra llevó a cabo elecciones. Pero terminado la guerra, va a sufrir su primer golpe de Estado, va a haber inestabilidad política. Los trabajadores chilenos van a ser duramente explotados en estas zonas, en las salitreras, van a haber rebeliones y que van a terminar a sangre y fuego. Profe, entonces, hay algunos historiadores inclusive que señalan que al final tomar la zona de Antofagasta y Tarapacá fue demasiado el costo para Chile. Y no solamente el costo económico, sino el costo social. ¿Ya? Pero bueno, tú dirás, ¿no? Se lo merece, todo lo que tú quieras. Yo no puedo decir eso. Yo lo único que te puedo decir es que al final lo que había pues era un interés de por medio, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿solamente estaban los ingleses? No, en su momento en la guerra vamos a tener, ya, pero igual tuvo el territorio, sí, igual tuvo el territorio. Vamos a tener la participación en su momento de los norteamericanos. Los norteamericanos también van a tratar de interceder en la guerra. Los Krupp, familia alemana, que también va a tener participación en la guerra. ¿Quién más? Los Dreyfus también van a tratar de hacer lo posible, ¿ya? De la mano con Pierola, de interferir pues aquí en el proceso de la guerra. Entonces, no creas que solamente fue Perú, Bolivia y Chile. Hubieron también otros actores por fuera en el conflicto. ¿Ok? ¿Por qué la necesidad del recurso salitrero? Como te dije, estamos en medio de la paz armada. La gran carrera armamentista del sueño de 1871 a 1914. Estamos en plena era victoriana, en pleno proceso de expansión colonial. ¿Ya? Así como este pulpo que está aquí, Inglaterra es un pulpo que tiene colonias prácticamente en gran parte del mundo. Y estamos en plena segunda revolución industrial de 1850 a 1914, en la cual entonces se están desarrollando nuevas industrias, entre ellas la industria química,
que permite que el salitre sea utilizado como un insumo para la producción de explosivos. Profesor, ¿qué empresa nacionalizó Parvelia? Yo lo que conozco son así, se llaman, eran pequeñas compañías comerciales, tenían los apellidos de los empresarios ingleses y chilenos que estaban apostando en esa zona. Su explotación ya venía de por lo menos unos 10, 15 años atrás. Eso es lo que conozco, ¿no? ¿Sí? Ahora, continuemos. ¿Cuáles son las causas económicas? Creo que ya señalando con todo lo previo, el interés es el recurso salitrero. Y el interés sobre el recurso salitrero no solamente es por parte de Inglaterra o por parte de Chile, también es por parte de la élite peruana y boliviana, que en su momento entendió que el recurso salitrero podía ser una salida para enfrentar la crisis. Hacia los años de 1870, el mundo entra en una recesión económica, producto de lo que es la crisis desde la Bolsa de Valores de Londres. Pero bueno, entonces el salitre es un recurso que están deseando todos, ¿no? ¿Ya? Todos los involucrados aquí en la guerra. Causas políticas. ¿Hay una política expansionista de Chile? Sí. ¿Es nueva? No es nueva. Aquí tenemos a Diego Portales. Recuerdo que Portales que había incitado la guerra contra la Confederación Peruana Boliviana. Señalaba que esta alianza entre Bolivia y Perú podía ser peligroso para los intereses de Chile. De ahí la necesidad de las expediciones restauradoras. Pero no es lo único, ¿no? No es lo único. A partir de ese momento en el cual Portales señala que el desarrollo de Chile está hacia el norte, y estamos hablando del territorio de Perú y Bolivia, Chile empieza a llevar a cabo ciertos, podemos decirle, preparativos previo a la guerra, a nivel de ordenar un poco la cuestión de su ejército, ¿no? Modernizarlo, tratar de difundir esta cuestión de identidad nacional entre su población. Pero tú habías tenido prosperidad falaz, tú habías tenido era guanera. O sea, Chile podía tener todo el proyecto que quieras, pero tú habías tenido dinero, que da miedo. Entonces, sí, pues, pero no hicimos mayor cosa. Ah, ese es tu problema. No lo aprovechaste, ese es tu problema, ese es tu roche, como dirían, ¿no? Por eso que, como te dije, a fines de la era guanera, entonces, estas políticas nacionalistas, salitreras, tanto de Perú y Bolivia, son quieras o no las que van a incitar, van a condimentar, van a dar el condimento para que finalmente se pueda llevar a cabo la guerra. ¿Ya? Esto es política. Esto es política. En política lo que necesitas, ¿qué cosa es? Aprovechar los puntos flacos del otro. ¿Ya? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? No, pues es el problema de hacer historia o de entender la política. Lamentablemente algunos creen que en política que alguien es el bueno, que alguien es el malo, y no es así. Entonces, profe, hay intereses. A veces los intereses pueden ser mucho más individuales, algunos pueden ser intereses mucho más colectivos, va a depender, pero hay que ir desgranando todo ello, ¿no? La cuestión es que el bloque militar, ya, la formación de este bloque militar impulsado por Pardo, era un proyecto interesante para poder buscar la paz, ¿no? Pero no se dio, pues, ¿no? ¿Ya? No se dio. ¿Dónde empiezan los problemas? Los problemas empiezan en las tensiones entre Bolivia y Chile. O sea, Perú en un inicio no está metido en el conflicto. Primero son las tensiones entre Bolivia y Chile. A ver, ¿qué había ocurrido? Uno puede hablar el día de hoy de la gran ¿no? Enemistad pues entre los chilenos, los bolivianos, el día de hoy, ¿ya? Pero en ese momento, por ejemplo, durante el gobierno de Mariano Melgarejo, Bolivia había suscrito el llamado Tratado Vergara-Muñoz. Bolivia, ¿ya? Bolivia, podemos decir, no había tenido ni siquiera un primer civilismo. Bolivia venía
de golpes militares en golpes militares de manera constante, ¿ya? Había problemas serios en el caso boliviano. Pero bueno, más allá de eso, Mariano Melgarejo, este señor, firma el Tratado Vergara-Muñoz. Tratado mediante el cual Bolivia le reconoce a Chile ocupación de zonas salitreras hasta el paralelo 23. Control económico de la zona salitrera de Antofagasta. No solamente por parte del capital chileno, sino de capital también inglés. E inclusive que va a haber un impuesto exiguo, pequeñito, y que ese no va a subir por 20 años, a pesar de que el salitre en ese momento es un recurso ya sumamente importante en el mundo. Profe, hicieron un maltratado, eso hicieron un maltratado. Pero es tratado. Y para que haya tratado, quiere decir que hay dos partes. Esto es parte de lo que nosotros llamamos el derecho internacional público. Hay dos partes. Chile y Bolivia se ponen de acuerdo. Es como cuando yo voy a la tienda y le digo, señora, ¿cuánto deme por favor deme 5 panes? Ah, son 10 soles. ¿Qué? Sí, son 10 soles. Pregunté, ¿es injusto o no es injusto? ¿Ah? 5 panes, 10 soles. Porque ¿qué pan será? No, no, es el que siempre compras, el que siempre comprabas a 5 por un sol. Pero te dice 5 panes, 10 soles. Pregunté, ¿es injusto o no es injusto? ¿Ah? Sí, Sí, ¿Es profe, injusto, incluso. no? Pero ¿qué pasa si yo lo pago? Ya, señora, tome 10 soles, gracias, me llevo mis 5 panes. Es injusto, pero yo lo he aceptado. Profe, pero no puede ser, usted tiene que reclamar, claro, pero lo ha aceptado. Ese es el problema. Profe, pero es que aquí no estás hablando de un presidente, no estás hablando de Mariano Melgarejo, estás hablando del Estado boliviano. Profe, pero ese es el problema. En Chile, en las escuelas chilenas, se enseña que este tratado es la causa del por qué la guerra. En realidad es un pretexto, ¿no? ¿Por qué? Mira, para variar en Bolivia, sea el golpe de Estado, llega al poder un señor que se llama Hilarión Daza. Cuando Daza llega al gobierno, Daza, apelando a que se había dado hace poco tiempo un sismo sumamente fuerte en esta región y había que llevar a cabo la reconstrucción de la infraestructura ya en esa zona, entonces Daza señala que el Tratado Vergara-Muñoz es lesivo para los intereses bolivianos y que se debe establecer el impuesto de los 10 centavos por cada quintal de salitre que se extrae. O sea, ni siquiera es que con esto las empresas chilenas se van a arruinar, no. Entonces, profe, simplemente quiere aumentar el costo del impuesto. Y así sea un céntimo, Chile o las empresas chilenas no están de acuerdo con hacer esto. Profe, son 10 centavos, sí, son solamente. Es como cuando te peleabas en tu barrio jugando pelota por 50 céntimos, algo así, ¿ya? Profe, no, pero, ¿no? Tú ves a Farfán, ves a todos ahí cuidándose las piernas, ¿no? Jugando ahí con cuidado, con delicadeza, ¿no? Ahí en el fútbol internacional, en la Champions, ¿no? La gente de todas maneras se va cuidando, ¿no? Pero en tu barrio por 50 céntimos es la vida o la muerte, ¿no? Ha venido por mi barrio, conoce. Ya. Entonces, tampoco es mucho, pues tampoco es que los van a arruinar, pero el solo hecho de incrementar los impuestos, ¿ya? Entonces, va a traer en ese momento la negativa de los empresarios chilenos. Hay negativa, no, no, no te voy a pagar. ¿Que no me pagar? No, no, no te voy a pagar. Entonces, Bolivia, la Castilla Daza, decide llevar a cabo la nacionalización de las salitreras. Profe, expropiación, sí. Esto pone en peligro a las empresas chilenas. Los inversionistas chilenos piden auxilio en ese momento a sus parlamentarios.
Y el Parlamento chileno decide enviar entonces ejército a la zona de Antofagasta. Pero recuerda que en ese momento Antofagasta es territorio boliviano. Profe, ocuparon la zona, no solamente ocuparon, desalojaron al ejército boliviano que había tratado de ingresar a la zona de las eritreas. Profe, ¿lo desalojaron de su propio territorio? Sí, pues. Ya, eso es demasiado. Hilarión Daza en ese momento, Aníbal Pinto, presidente, Hilarión Daza por Bolivia, Aníbal Pinto por parte de Chile, Hilarión Daza, Chile le declara, bueno, Bolivia decide declarar la guerra a Chile. Profe, no es Chile, no, es Bolivia que le declara la guerra a Chile, producto de lo acontecido. Profe, Perú no tiene nada que ver, profe. No, Perú sí está metido en el conflicto. Porque el Tratado de Defensa Mutuo te obliga. No es solamente defensivo. Si alguien ataca al Perú, también está atacando a Bolivia. Si alguien ataca a Bolivia, también está atacando al Perú. ¿Ya? Pero, tratando de evitar estos problemas, Mariano Ignacio Prado va a enviar la llamada Misión Lavalle. ¿Cómo estaba el Perú en ese momento? Dije que Mariano Ignacio Prado, con él finalmente se elimina el contrato Dreyfus, se establece un nuevo contrato que se llama el contrato Rafael, ¿ya? Donde se está negociando el guano en favor de los nacionales. Y la cuestión es que Mariano Ignacio Prado, ¿ya? Mariano Ignacio Prado tiene este problema. ¿Y cuál es el problema de Mariano Ignacio Prado? Bueno, no ha negociado bien con Dreyfus. Dreyfus se va y dice, no voy a pagar deuda externa, y no paga deuda externa. Entonces empezó la presión sobre el Perú para que pague la deuda externa. Y Mariano Ignacio Prado dice, pero no tengo, pues, ¿de dónde te voy a pagar? No tengo, Chihuahua, no hay. Y en ese momento, ¿ya? En ese momento, finalmente le dicen, Mariano Ignacio Prado dice, bueno, hay una manera que estos señores ya no me sigan, pues aquí, ¿no? Presionando para pagarle, sí. Se llama declararte en bancarrota fiscal. O sea, en pocas palabras, señores, no tengo dinero, no les voy a pagar. Más adelante, cuando tenga dinero, les pagaré. En este momento no tengo. Y el Perú se declaró en bancarrota fiscal durante el gobierno de Mariano Prado. ¿Qué hicieron los tenedores de bonos de la deuda externa? Dijeron, así que bancarrota fiscal. Así que no nos vas a pagar. No. Entonces no te vamos a prestar. Y no solamente no te vamos a prestar. Señores, todos en el mundo, ese país no paga. Nadie le preste. Si le presta, se mete conmigo. Voy a ir a confiscarle lo que le están prestando. Perú es declarado un país inelegible. Perú es declarado en el Infocorp del mundo. Y estamos en los previos a ingresar a la guerra. Profe, ¿qué? Entonces entenderás que obviamente, ¿ya? Obviamente, la guerra no nos conviene, ¿ya? No nos conviene. Nos agarra en ese momento en crisis. En peor momento no podía venir la guerra. Así que el Perú envía al diplomático José Antonio Lavalle. Lavalle tiene que mediar en el conflicto, dice que llega en ese momento al Parlamento chileno, ¿ya? Llega entonces al Parlamento chileno y el Parlamento chileno dice que lo insultan, le dicen de todo, pobre, le recordaron a todo su linaje, ¿ya? Todo su árbol genealógico fue insultado en Mancha. ¿Ya? El saludo a su mamá era algo pequeño con todo lo que ocurría ahí. Terrible, ¿no? Pobre José Antonio Lavalle. Pero bueno, él estaba ahí, ¿no? Y trataba de buscar la neutralidad, decía, no, por favor, somos países que conjuntamente nos hemos enfrentado a España, últimamente hemos ratificado nuestra independencia, recuerda, somos lo de la cuádruple alianza y todo ello, ¿no? Hay que buscar eso, ¿no? Oye, Bolivia, ¿cómo se llama tu capital? La paz, eso es lo que queremos, paz para todo el mundo. Y así, ¿no? Entonces, estaba buscando convencer a la gente. En lo mejor de su discurso, ¿ya? ¿Ya? En lo mejor de su discurso en ese momento, ¿ya? Sucre, ¿no? Ya, pero en ese momento. Entonces, en lo mejor de su discurso,
le señala, sale alguien y le dice, oye, Pardo, ¿estás seguro de lo que dices? Claro, no es cierto. ¿Qué cosa? No es cierto. ¿Qué no es cierto? No es cierto que tú vienes a buscar la paz, ¿no? Tú estás metido en conflicto. No, pero tú estás metido en conflicto. Mira, aquí yo tengo el documento. Vino un parlamentario chileno. Yo tengo el documento. Aquí está claramente. Tú estás metido en el conflicto. Tú eres aliado de Bolivia. No, pero... No, mira, te soy sincero, ¿ya? Me agrada todo lo que tú quieras, pero nosotros solamente queremos saber esto. Si vas a cumplir o no vas a cumplir el... Si vas a cumplir o no vas a cumplir el tratado. Simplemente es eso. Queremos saber si vas a cumplir o no vas a cumplir. Nada más. Profe, entonces, este, eh, no tenía pues como qué hacer ante esto el señor José Antonio Lavalle. Profe, entonces, ¿qué ocurrió? Lavalle en aquel momento fue a buscar la paz a Bolivia y regresó con la declaración de guerra. Perú también estaba en el conflicto. Perú también estaba en la guerra. 5 de abril de 1879, a Perú le declararon la guerra. Profe, ¿qué? ¿Nosotros también a la guerra? Nosotros también a la guerra. Así entramos al conflicto. Profe, ¿qué mal nos va? ¿Qué mal nos va? Recién vamos a empezar. Pero ahora ya entiendes, ¿no? Más o menos cómo van las cosas. Profe, ya sé por qué los conflictos. Ahora, la campaña militar va a tener 3 momentos. Campaña naval, campaña terrestre y campaña de la Breña. Vamos a la campaña naval. ¿Por qué en un inicio el enfrentamiento es en el mar? Profe, seguro que era verano. No, no. Entonces, el que controle el mar habrá ganado el 50% de la guerra. El mar le permite trasladar ejército, le permite trasladar recursos, le permite rescatar heridos. Entonces, la vía marítima es muy importante. De ahí la importancia de controlar el mar. Profe, pero aquí yo veo que dice Chile dirigido por William Rebolledo, el Perú dirigido por Miguel Grau. Profe, Bolivia, es que la campaña marítima solamente va a ser entre Bolivia, entre Chile y Perú. Digo. Bolivia no va a tener injerencia aquí. Motivo, no tiene fuerza naval. ¿Qué? No tiene fuerza naval. Profe, pero es así. Profe, y el cabito todo, nada. Ni una canoa te van a lanzar. Profe, entonces, listo, ya no importa, profe. Pero Bolivia existe la guerra. Se está enfrentando en ese momento a nivel terrestre. El problema es que no tiene fuerza naval. Pero bueno, así se dieron las cosas. Estábamos a nivel naval. El Perú tiene 2 embarcaciones que pueden sentar presencia. Uno se llama la Fragata Independencia, que es uno de los mejores barcos en ese momento, no solamente el Perú, sino sudamericanos. El segundo es el Monitor Huáscar, que bueno, como es de metal, también va a ayudar en el conflicto, pero para de contar, más no tiene. En cambio, ¿ya? Eh, en el cambio, Chile acaba de adquirir 2 embarcaciones con las cuales no tenemos nada que hacer. Una se llama el Lord Cochrane y el otro se llama el Blanco Encalada. Son 2 acorazados de lo más moderno de ese momento. Profe, entonces, bueno, ya estabas en la guerra. ¿No? Parece que inclusive algunas cuestiones hasta de suerte te pudieron ayudar inicialmente. Chile quiso terminar rápidamente el conflicto. Envió a toda su escuadra hacia el Perú a destruir nuestras embarcaciones y en semanas prácticamente, o si es posible en una semana, tomar el control de la costa peruana. ¿Qué hizo el Perú? El Perú también envió a su fuerza naval.
No era lo máximo, pero bueno, también. Pero si se chocaba con la escuadra chilena, iba a ser destrozado. Profe, ¿qué ocurrió? En alta mar se cruzan. Profe, se enfrentaron. No, la bruma es tan espesa que no se puede distinguir uno del otro. Entonces uno cruza hacia el norte y el Perú gana en ese momento espacio. A tal punto que nuestros dos mejores barcos, que son la Independencia y el Huáscar, se encuentran frente a frente con dos embarcaciones de menor nivel, que son de madera, en Chile. Uno es la Esmeralda y el otro es la Covadonga. Esmeralda y Covadonga, Esmeralda y Covadonga. Profe, profe, ahí tenemos que ganar, pues. Claro, ahí tenías que ganar. Ganaste por fuerza de aquí, por puesta en mano. El otro tiene que regresar y cuando regrese ya no va a alcanzar. Profe, ahora sí, pues. Pero hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Recuerda tu servicio militar obligatorio. Era voluntario. Se había reducido tu capacidad militar durante los años de Pardo, durante el primer civilismo, ¿no? Gente que ya se había retirado tuvo que regresar para poder participar en la guerra. Grau ya era parlamentario, pero tiene que regresar para ir a la guerra. Bolognesi es población vulnerable y regresa para entrar a la guerra. Y así, ya, y así. Pero bueno, profe, ¿qué hay que hacerle? Pero eso se iba a evidenciar en los enfrentamientos. Motivo, profe, tus cañonazos, del 100%, el 80% iba al mar y no iban los barcos que estaban enfrente. Tienes problemas para poder enfrentarte a esos barcos de madera. Por eso que en última instancia, Grau dice, bueno, si no lo puedo hundir a cañonazo, entonces chócalo, pues, soy de metal, ¿no? Utilicemos el espolón y con el espolón lo van a chocar. Primera oportunidad, segunda oportunidad, en la tercera oportunidad lo abren. Se abre por la mitad. Adiós, Esmeralda. Triunfo para el Perú. ¿Ok? En ese momento sí había triunfado el Huáscar. Entonces, los que están al mando de la independencia dicen, no, nosotros también, pues. Además, nuestro barco es mucho más grande. Este lo hundido aquí en tres choques, nosotros uno nomás y lo hacemos puré. Y se lanzaron sobre la Covadonga. ¿Qué hizo la Covadonga? Huye. Se mete a las zonas costeras, aquí, ¿no? A la zona cercana al litoral, igual lo sigue aquí la independencia, y finalmente le alcanza. Y cuando ya le alcance, en ese momento, lo choca. Y el remesón es tan fuerte que la independencia se empieza a hundir. Profe, pero no entiendo. ¿No era que la Covadonga era un barco de madera? Es que no chocaste contra la Covadonga, chocaste contra un arrecife, contra una roca en el mar. Se abrió el fuselaje y tu mejor barco se hundió. Grau había llevado a cabo esta hazaña de los llamados del Caballero de los Mares rescatando a los heridos. Aquí no hubo ningún rescate. Aquí se ametralló a los sobrevivientes. Profe, y de esa manera perdimos nuestro mejor barco. ¿Ya? Parece un chiste, pero es verdad. Porque un rocón hundió mi mejor barco, sí. Y eso que faltaba, ahora la participación del Lord Cochrane y el Blanco Encalada. Ya pues, si Independencia y Huáscar conjuntamente no podían hacer nada contra esos barcos, ahora imagínate el Huáscar contra todos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se va a hacer las llamadas correrías del Huáscar. Una guerra de guerrillas en el mar. El Huáscar no puede enfrentarse tú a tú a las embarcaciones chilenas. ¿Qué tienen que hacer entonces? Se esconden en las zonas costeras, peruanas, bolivianas, ve por ahí un barco pequeño, sale al abordaje y lo hunde. Luego se esconde. Y así, ataca y se esconde. Ve un barco gran aquí, ¿no? De gran tamaño como el Lord Cochrane, el Blanco Encalada, no importa. Fuga. Total, su tamaño
y su velocidad hace que pueda huir de esos enfrentamientos. Y le va bien. El Huáscar se da el lujo de bajar a la costa chilena, bombardear puertos chilenos y luego huir. Y por 6 meses el Huáscar mantiene en zozobra a todo lo que es la Fuerza Naval chilena. No pueden contra el Huáscar. No pueden atraparlo. En Chile es trágico esto. Chile, como te dije, en semanas debía haber tomado el control del mar. La guerra no debería extenderse tanto. 6 meses y no pueden tomar el mar, no, no es demasiado. Entonces, ¿qué hay que hacer? No podemos ubicar así nomás al Huáscar. Hay que armar una emboscada. Hacia el 2 de octubre, ¿ya?, del 79, el Huáscar es divisado y empieza la táctica para finalmente emboscar al Huáscar. El 8 de octubre, el Huáscar está conjuntamente con una embarcación que se llama la fragata Unión. ¿Ya? La Unión está trasladando productos. Es más pequeño y tiene mayor inclusive velocidad. Y enfrente se encuentran a Lord Cochrane. Cuando se encuentran a Lord Cochrane, inmediatamente el Huáscar le señala a la Unión que huya. Lo van a perseguir algunos barcos aquí a la Unión. Pero el Huáscar dice, bueno, va a poder huir. Y va a huir finalmente la Unión. No va a ser alcanzado. El Huáscar va a ser la de la mague de atacar y también fugar. Pero cuando quiere fugar, en ese momento aparecen los otros barcos y lo rodean. Así quedará rodeado el Huáscar. ¿Qué hace el Huáscar frente a todo esto? Lo único que le quiere es utilizar el llamado cañón rotativo. ¿Qué quiere decir? Disparar a donde caiga. Si lo van a acercar y vienen encima del Huáscar, entonces el Huáscar empezará a bombardear a donde caiga. Entenderás que para este momento se entiende que de esta no van a salir. Pero por lo menos hay que llevarse algunos. Se señala que hay ingenieros, inclusive, que subieron hasta en 3 oportunidades a la parte, aquí, ¿no?, a reparar el cañón rotativo, porque producto del bombardeo, en algún momento se malogra, la gente sube, se sacrifica porque muere mientras están haciendo, están reparando en pleno enfrentamiento, imagínate. Y logran defenderse. Esa es la heroica, ya no tienes de otra, a defender lo que puedas. Y cuando ya el Huáscar está sumamente dañado y ya es difícil poder, ya no es tanto salir, sino a quién perjudico. Entonces el Huáscar decide lanzarse con el espolón y llevarse mínimo el barco más grande. No, el chiquito no, el más grande me voy a llevar. Y se lanzó sobre esta embarcación. Profe, ¿lo logró hundir? No. ¿Por qué? El blindado es sumamente grueso. El Huáscar prácticamente resbaló por aquí. No le hizo daño, sí le hace daño, pero no es suficiente para hundir. Y empieza el abordaje hacia el Huáscar, cae la granada en la torre de control, Grau es despedazado, en ese momento Grau, bueno, se empieza a dar la sucesión dentro de la jefatura, dentro del Huáscar, hasta que finalmente ya llega un punto en el cual ya inclusive hasta los chilenos ya están encima ya, y se da la decisión de abrir las válvulas. ¿Abrir las válvulas, profe? Sí, hay que abrir las válvulas, ¿ya?, del Huáscar y que se una. Señores, fue un gusto luchar con todos ustedes. Nos hundimos todos aquí. ¿Se hundieron, profe? No. Se abren las válvulas, ingresan en ese momento al cuarto de máquinas, ametrallan a todos los que estaban ahí, los peruanos que están en el cuarto de máquinas, y logran tapar las válvulas y van a remolcar al Huáscar. Luego de eso, el Huáscar volverá, ¿no?, nuevamente a atacar, pero ahora al Perú, y hasta que un cañonazo, el Pilcomayo, lo va a dejar botado hasta donde está el día de hoy. Y esa fue la defensa en Angamos. ¿Ok? ¿Está bien?
¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Estás llorando? Con la pérdida del Huáscar, perdiste a Grau, perdiste el control del mar. Ahora lo que queda es la campaña terrestre. La campaña terrestre será la ofensiva por parte de Chile en dos ámbitos. Avanzarán por tierra y avanzarán por mar. El objetivo, ir cercando al ejército en el sur. Luego de lo que fue la toma del mar, había que tomar ahora Tarapacá. Así, tenemos entonces el primer desembarco de las tropas chilenas en Pisagua. Ya aquí ya Bolivia está peleando. Bolivia está apoyando en ese momento al Perú. Aunque Bolivia ya perdió prácticamente su zona costera. Sí, la batalla de San Francisco, la batalla de Tarapacá. En Tarapacá, finalmente, ¿ya? Finalmente se hará la victoria peruana. Perú vence. Que Perú ganó la batalla de Tarapacá. Eso sí, con una gran cantidad de heridos, ya, con una gran cantidad aquí, ¿no? De bajas, a pesar que faltaba de alguna manera, pues, logística militar, alimento, agua, por ejemplo, logran vencer. Pero ha sido alto el costo para poder lograr esto. El ejército chileno se va a recuperar y va nuevamente a tratar de avasallar Tarapacá, y en ese momento ellos se dan cuenta que ya no se puede defender Tarapacá. Los generales deciden mejor la retirada antes de terminar, que todo esto termine en una masacre. El presidente, Mariano Ignacio Prado, señala que cómo es posible que esta gente sea retirado. Esto lo debieron haber defendido hasta con su vida. Claro, como no era la vida de Prado, no había problema, ¿no? Mientras tanto, el presidente Prado señala que es necesario hacer una colecta nacional. ¿Para qué la colecta nacional? Para comprar armas. No podemos comprar armas a crédito, nos lo van a confiscar, no hay crédito tampoco, entonces hay que ir, comprar y regresar. Una suerte de Teletón, algo así. Entonces se hizo la bolsa fue interesante. El problema era ahora quién iba a ir a comprar las armas. Nos alcanza por lo menos para 2 embarcaciones y traer armamento terrestre, ¿no? Entonces todos miran, dicen, en los parlamentarios, la gente no confía. Entonces todos dicen el presidente, pues el presidente que vaya y que él regrese, ¿no? ¿Ya? Entonces el presidente sale del Perú a comprar las armas, a negociar la compra de armas, y ni bien ha salido del Perú, ha dejado como presidente interino al señor Luis Lapuerta. En ese momento se da el golpe de Estado de Piero. Piero ansiaba el poder. Desde hace mucho tiempo atrás había intentado dar el golpe de Estado a Mariano Enzo Prado, y ahora que salía del Perú, había llegado el momento. Profe, pero si estamos en crisis, estamos en plena guerra, no importa, la cuestión es llegar al gobierno. Y da un decreto de que Mariano Ignacio Prado es un traidor de guerra, que ni bien ponga un pie en el Perú debe ser atrapado y fusilado. Bajo esas condiciones está bien difícil que Mariano Ignacio Prado regrese al Perú. Está bien difícil. Ya, profe, ya no quiero que Prado regrese, solamente quiero que regrese el dinero. Esa es otra cosa. eh, el dinero no, pues no. Hasta el día de hoy seguimos esperando a Prado con el dinero, no regresó. Lo que sí sabemos es que Mariano Ignacio Prado puede respirar mucho mejor ahora que salió del Perú. Motivo, Mariano Ignacio Prado tenía grandes negocios en Chile, en Valparaíso, tenía propiedades que podían haber sido expropiados en el proceso de la guerra. Siendo presidente corría ese peligro sobre sus bienes personales. Al salir del Perú y al dársele el golpe de Estado, entonces ahora puede respirar porque no le van a expropiar sus bienes. Algunos señalan que después ya Prado va a regresar. ¿A dónde, profe? ¿Al Perú? No, a Chile, donde va a hacer una gran inversión eh, eh, con el dinero que por ahí dice que se encontró. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, luego de esto entonces queda el señor Piero. Continuamos. Campaña en Arica y Tacna. Ya.
A ver, esta es el segundo desembarco. El objetivo es tomar el control ya de Arica, principalmente, el puerto. Ya tenían el control de Tarapacá, ahora era Arica. Desembarcan en Hilo, pero están avanzando también desde el sur. Aquí se hará la batalla del Alto de la Alianza. Se llama Alto de la Alianza o batalla de Tacna también, o Indiorco, porque para variar en Bolivia se da un golpe de Estado y el nuevo presidente, el general Campero, decide el retiro de las tropas bolivianas. Bolivia se retire de la guerra. Bolivia se retira. Bolivia se retira. Profe, pero nosotros entramos a la guerra con ellos. Bolivia ya no tiene nada más que hacer. Continuará Perú y Chile. Y eso nos deja, ¿ya? En la batalla de Arica, pues nos deja prácticamente solos. Bolognesi en Arica está pidiendo apoyo, que Mariano Ignacio Prado envíe tropas desde Arequipa. Ya no importa, bueno, el presidente Pierola en este momento, ya no importa quién esté en la presidencia, que venga apoyo. ¿Ya? Se podía haber enviado el ejército de Arequipa a apoyar a Bolognesi, ¿no? Porque lo había dejado a su suerte. Pero Prado reacciona y, Pierola reacciona y dice, no, si yo envío el ejército de Arequipa hacia el sur, Prado tiene contactos en el norte. ¿Qué pasa si se apoya en ejército en el norte y ataca Lima? El fusilado voy a ser yo. No me conviene. Necesito ese ejército de Arequipa. O sea, están pensando más entre que no regrese Prado, el mantenerse Pierola, y Bolognesi no importa. ¿Cómo terminó esto? Masacre, pues en Arica. Ahí se va a aplicar el llamado repase chileno. ¿Y qué es eso, profe? El día de hoy no hay heridos. El día de hoy no hay muertos. Todos. Bueno, el día de hoy no hay heridos, no hay prisioneros, todos muertos. Y no hay que gastar balas. Aquel que está ya rendido, utilicemos la bayoneta, que es la cuchilla que sobresale del fusil, y con eso ultimarlo. ¿Por qué destruir a tu ejército en el sur? Para que de esa manera, por fin, pues tú accedas a la cesión territorial. Perú accede, no accede. En ese momento, Estados Unidos decide intervenir, enviando a la llamada misión Lackawanna. No se llega a un acuerdo. Chile plantea cesión territorial de Tarapacá, pero también momentáneamente el control territorial hasta Moquegua. ¿Y? Hasta Moquegua. No, mejor que se lleve todo el Perú. Entonces es lo que plantea Chile, ¿no? Perú plantea, dice, no, cesión territorial no, indemnización puede ser, pero cesión territorial no. ¿Por qué Estados Unidos está interviniendo? Porque entiende que podría negociar, ya sea más que nada con el Perú, la extracción salitrera. ¿Para qué entregárselo a los ingleses si lo podría hacer Estados Unidos? Pero bueno, al final el presidente Garfield muere, ¿ya? Porque él es el que había enviado la misión Lackawanna, y ahí se estancaron las negociaciones. Chile envía la expedición Lynch. Patricio Lynch llega a la costa norte, ¿ya? La zona de Lambayeque, recuerda que tiene el control del mar, y empieza el saqueo de las haciendas en la costa norte. Objetivo, obtener ingresos en favor del ejército chileno para costear la guerra. Objetivo, presionar a la élite peruana para que finalmente ceda territorios, para que firme la cesión territorial, para que se rinda, en pocas palabras. Profe, ¿y se dio? No. Por eso que habrá un tercer desembarco. Lima. Profe, ¿y el ejército para defenderlo? No tenemos ejército. ¿Qué tenemos entonces? Gente con buenos ánimos, con ganas. ¿Y eso tiene que ver con qué? Eso tiene que ver con la batalla de San Juan y Miraflores. Aquí se va a organizar las llamadas milicias, gente que por primera vez va a empuñar un arma. Estudiantes del Colegio Guadalupe, estudiantes de la Facultad de Medicina de San Marcos, algunos abogados, se unieron, pero eso terminó en un desastre.
Profe, la gente, sí, se va a saquear Chorrillos, Barranco. En Miraflores se va a dar un hecho terrible. Algunos miembros de la élite, ¿ya? Algunos miembros de la élite decidieron en ese momento esconderse detrás de sus mujeres para que no los maten. O sea, llegaba el ejército chileno, ingresaban a las haciendas y estos se escondieron detrás de sus mujeres para que no le hagan nada. A partir de ese momento, de la élite limeña en Miraflores, ¿no? ¿Ya? Entonces, a partir de ese momento viene el apelativo de gallinas. Si tú alguna vez has escuchado el término gallina en Chile, es por ese acontecimiento, ¿ya? ¿Ya? Por esta cuestión de esconderte detrás de sus mujeres para salvar su vida. Lima es ocupada, si no se dio una mayor destrucción fue por la intervención de un señor que se llama Dupetit-Wars, que le señaló que algunas casas eran de extranjeros, que el ejército chileno tenía que respetarlo, y así de alguna manera se pudo evitar un mayor destrozo. Pero se exige ya en ese momento que el presidente coordine con el ejército chileno la rendición. Pero la ha huido de Lima, ya lo está en Lima, y se establece un gobierno provisional que es el llamado gobierno de la Magdalena. Aquí, ¿no? A quien la élite nombra como presidente para negociar la paz es a Francisco García Calderón. Francisco García Calderón negocia la paz, pero dice que no va a haber cesión territorial. Paz sin cesión territorial. Cuando los chilenos escuchan esto, Calderón será enviado a Chile como prisionero político. Su vicepresidente, el señor Montero, huye en ese momento a Arequipa para instalar su gobierno desde ahí. Lima está perdida, Lima va a estar ocupada 2 años por Chile. ¿Ya? Profe, ¿se acabó todo? No, hay algo que queda. Y ese algo que queda es la resistencia nacional, la resistencia labreña. El personaje aquí se llama Cáceres, Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes. La zona donde se está llevando a cabo la defensa es la Sierra Central. Si alguna vez has ido hacia la zona de Chosica, te debes haber dado cuenta pues, que por la carretera central, conforme vas avanzando mucho más, la carretera se va haciendo más estrecha. Los cerros son de mayor altitud. Eso es la Breña, una zona dificultosa. Chile había estado preparado para la guerra en la zona costera, pero para la sierra era difícil. Segundo, contra un conjunto de montoneros, de campesinos, que están mejor adiestrados, que hay una mejor comunicación entre ellos, que conocen mejor la zona geográfica, donde van a llevar a cabo ataques fulminantes, ¿no? Ataquen y se van, ¿ya? Emboscadas, no los dejan dormir, le envenenan el agua, y así van a conseguir grandes victorias. La batalla de Pucará, Sangar, Marcavalle, La Concepción. La Concepción es el mayor triunfo, 9 de junio de 1882. Muchos de estos oficiales chilenos que habían estado en Arica y que habían liderado la masacre llamada el repase chileno, ahora aquí, ¿no? Fueron arrinconados en el pueblito de la Concepción. Se metieron en ese momento a una iglesia esperando que la tropa chilena llegara para que lo defendiera. Profe, los habían emboscado. Se metieron en la iglesia y dijeron, bueno, aquí nunca nos atacarán. Además, la gente es muy creyente. 2 de la mañana se encendió la iglesia. Y el grito fue, ni heridos ni prisioneros. Repase peruano. En Chile, esto va a ser tomado en cuenta para declarar el Día del Soldado Chileno. En el Perú, ni feriado es. ¿Ya? 9 de junio del 82. En el norte también hay triunfos. Tenemos el triunfo de los hacendados, de la misma población, en la misma Cajamarca inclusive, ¿ya? Al respecto leía algunos escritos de algunos compañeros sobre el proceso, sobre la historia de los pueblos. Por ejemplo, en la zona de Chota, ¿ya? Ocupada en su momento por parte del ejército chileno, entonces los campesinos deciden retirarse, deciden señalarles que van a llevar a cabo una labor agrícola, y que esto
va a ser en beneficio no solamente de la población, sino también de los que están ocupando, y se le da el permiso. Entonces, en grupo van a llevar a cabo aquí la siembra, y cuando están en medio de la siembra aprovechan el momento para masacrar pues a los chilenos que estaban ahí. Allí entonces un buen grupo de oficiales chilenos son masacrados. Eh, y, ¿Y cuál fue la venganza por parte de Chile? Incendiaron el pueblo de Chota. Lo incendiaron. Entonces, en Chile hay un problema. El problema es, ¿qué hacemos con esta gente? O sea, hemos tomado Lima, los de Lima sí han asumido, están hasta pagando su cupo, pero ¿qué hacemos con esta gente? Esta gente no se quiere rendir. Y la guerra ya no puede alargarse más para nosotros. Esto es un gran gasto. Entonces, en ese momento, parece que está cerca la posibilidad de que Chile pueda llegar a un acuerdo de paz, pero con las montoneras, con Cáceres, por ejemplo. Cáceres le envía una misiva al presidente Montero que está en Arequipa y le dice, dame armas y te entrego Lima. Imagínate, ¿ya? A ese punto se está llegando. Entonces, la élite en el norte dice, no, espérate. O sea, estos señores podrían llevar el liderazgo del Perú, tomar el control del Estado, eso no nos conviene. Prefiero aliarme un chileno que aliarme un campesino. No. Prefiero un chileno aliarme a Cáceres. No. Profe, ¿qué hicieron? Se unieron los hacendados de la costa norte con el ejército chileno y atacaron a Cáceres. Cáceres se da derrotado en Huamachuco. No lo logran atrapar. Él regresará a la zona de la Sierra Central para reorganizar sus montoneras y atacar, cobrar venganza contra los hacendados de la costa norte. Y en ese momento se da el manifiesto de Montán o el grito de Montán. ¿Y qué es el grito de Montán? La paz a cualquier costo, no importa concesión territorial, Perú se rinde. Chile en ese momento dice, ¿qué? ¿Se están rindiendo? No, lo reconocemos a Iglesias como presidente. Y así Iglesias es reconocido como presidente del Perú. Profe, ¿qué? Pero estábamos resistiendo, se acabó. Tratado de Ancón, 20 de octubre de 1883. Perú pierde definitivamente Tarapacá. Arica y Tacna pasarán por 10 años y luego de un plebiscito, un proceso electoral, se decidirá si regresan al Perú o se quedan en Chile. Al final nunca se dio tal plebiscito. Encima de eso, Perú tiene que indemnizar a Chile, pero como no tiene dinero, tendrá que indemnizar con guano. Consecuencia de todo esto, profe, en el Perú se va a instalar el segundo militarismo. Los militares tomarán nuevamente la batuta del Perú. El Perú en crisis, vías de comunicación, aparato productivo, pérdida de salitre. Es crítico lo del Perú. Es crítico. Pero Cáceres llegará a ser presidente. ¿Que llegará a ser presidente, profe? Claro. ¿Y qué pasó ahí? Ese es otro tema. Nosotros terminamos ahí. Profe, ¿qué? Profe, no me puede dejar así. Toda la vida. Este, ahí terminamos. Vamos a las claves. Vamos a las que ya terminó, pues ya estamos a un minuto. Vamos a las claves. A ver. Pregunte, ya les voy a enviar las PPT, no se preocupen. Ya. Gracias a la intervención de un personaje extranjero en la sociedad francesa, se evitó el saqueo e incendio de la capital de Lima. Petit Ours, ¿no? Petit Ours, avión. El llamado grito de Montán tuvo como consecuencia inmediata, el grito de Montán tiene como consecuencia inmediata la enemistad de Cáceres, la firme tratado de Ancón, 2 veces. 3. El grito de Montán para la historia del Perú significa la claudicación, ¿no? De Miguel Iglesias. ¿Qué quiere decir? Se rindió. Pues. 4. Ante los problemas que tenía Bolivia, Chile y Perú, se ofrece como mediador y envía al diplomático Lavalle, ¿no? José Antonio Lavalle. Dedo. Prado viajó al extranjero, dejando a la presidenta de la Puerta, que fue derrotado por Pierola. 6 dedos. 5 dedos, digo. 6. La misión La Caguana, Estados Unidos, pues, ¿no? 6 casa. 7.
¿Cuál fue la posición tomada por el gobierno de Magdalena? Paz, pero sin cesión territorial, pues, ¿no? 7 casos. 8, los presidentes cuando se inició la guerra, Mariano Soprado, Daza y Pinto. 8 casos. 9, en la batalla de Tarapacá, vencieron los peruanos, pues, ¿no? Dedo. 10, durante la guerra del Guano de Salitre, la producción agroindustrial en la costa peruana se vio fuertemente afectada por la expedición Lynch, la destrucción de haciendas en la costa norte. 11, argumentos chilenos sobre el tratado secreto peruano-boliviano, que era un plan secreto, ¿no? Para atacar a Chile. 11 dedo. 12, gobernante boliviano que decretó el pago de los 10 centavos y la Daza, pues, ¿no? 12 avión. 13, Chile invadió y arrebató el puerto de Cobija, pues le quitó Cobija a los bolivianos. Avión. 14, el último comandante del Huáscar, a ese se llamó Garezón, Pedro Garezón. 14 casa. Y 15, un día la independencia, capturó el Huáscar, se lanzaron a invadir Tarapacá, ¿no? 15 dedos. ¿Ok? Eso sería todo. Y con eso también terminamos la clase. ¿Ok? ¿Listos? Chau. Nos vemos.